Aurelio sufrió una caída desde la cubierta de una nave a 5 metros de altura cuando se rompió una placa de fibrocemento. Como consecuencia, sufrió fracturas graves en ambas piernas. Este accidente es un ejemplo de lo que puede ocurrir cuando se improvisa en el trabajo sin aplicar las medidas preventivas necesarias. Soy Luis Piñero, técnico de prevención de riesgos laborales de la Junta de Andalucía, y esto pudo haberse evitado, una serie dedicada a sensibilizar sobre la importancia de la prevención de riesgos laborales. Aurelio trabajaba en una empresa familiar de carpintería metálica, porque había sido subcontratada para sustituir la cubierta de una nave con paneles sándwich. La mañana siguiente el acceso al lugar de trabajo, pues se complicó, porque otra empresa empezó a hormigonar el pavimento ese mismo día. Esto, pues obligaba a Aurelio y a su compañero a acceder por una nave colindante y a caminar varios metros por un techo de fibrocemento y superar además un desnivel de 1,5 metros. Para salvar el desnivel, pues utilizaron una escalera, era un andamio que encontraron por allí, y además llevaban un arnés de seguridad, pero realmente no lo tenían enganchado a ningún punto de anclaje. Mientras subían, una placa de fibrocemento se rompió justo bajo sus pies y cayó al suelo desde 5 metros de altura, sufriendo graves fracturas en ambas piernas. Para entender lo que ocurrió, analicemos las causas. Entonces, para que se produjera la caída, tuvieron que pasar 3 cosas a la vez. Primero, que el trabajador estuviera sobre ese techo, que era un acceso improvisado, y es que al coincidir con el hormigonado tuvieron que modificar la forma de llegar al área de trabajo y exponerse a riesgos innecesarios. Esto evidenciaba un problema de coordinación entre las empresas. Segundo, que aquello se rompiera. El fibrocemento no estaba diseñado para soportar peso y además estaba muy deteriorado, en mal estado. Y tercero, que no hubiera medios adecuados. Me refiero, no había una escalera apropiada, ni puntos de anclaje efectivos, ni una supervisión eficaz del trabajo. De hecho, la investigación concluyó que las medidas preventivas contempladas en el Plan de Seguridad y Salud eran insuficientes. Podrían haber verificado la resistencia de la cubierta de fibrocemento, instalado plataformas temporales o estructuras reforzadas para garantizar un tránsito seguro, aunque lo más efectivo habría sido coordinar las actividades para evitar que las que fueran incompatibles, como el hormigonado y el cambio de la cubierta, no se realizaran al mismo tiempo. El accidente se habría evitado con líneas de vida, puntos de anclaje accesibles, arneses con cabo doble y asegurar que los trabajadores los utilizara todo correctamente en todo momento. Aunque este fue el dictamen técnico, el juzgado, vistas todas las pruebas presentadas, concluyó que la empresa no incumplió la normativa, argumentando que Aurelio en realidad era el recurso preventivo responsable de la vigilancia y que contaba con formación y los medios adecuados, pero no los utilizó de forma correcta. Esto nos recuerda que la prevención no es solo una responsabilidad empresarial, sino también personal. O sea que cada trabajador debe usar correctamente los medios y equipos de protección facilitados y cumplir las normas establecidas. Recuerda, la seguridad siempre es la prioridad.